Estamos conmemorando la fundación de la Unión Obrera Comunista. Un 28 de agosto de 1998 se reunió un grupo importante de obreros en una finca de la zona cafetera. Fueron llegando desde diversas partes del país, obreros de Medellín, de Bogotá, de Manizales y algunos de alguna región campesina, con el propósito de culminar un proceso de formación de una organización revolucionaria en Colombia. ¿Qué tenían en común estos trabajadores, además de ser todos ellos obreros? Traían en sus caras el símbolo de la esperanza y el temor de enfrentar una tarea de enorme responsabilidad, como era la construcción de una organización de obreros revolucionarios, de obreros comunistas, que no se veía desde la disolución del Partido Comunista ML. La disolución del Partido Comunista había sumido a la clase obrera colombiana en la pobreza de dirección, en la pobreza de organización y en el desconcierto para los obreros revolucionarios. Este 28 de agosto era la culminación de unos antecedentes y de muchos años de crisis del movimiento obrero en Colombia. Después de la disolución del partido, del PCML, Partido Comunista ML, el partido maoísta que había surgido en el 65 en Colombia, en el 75 el partido se disuelve. Todos recordarán que este partido comenzó por dividirse en tres fracciones más importantes: la fracción que llamó Línea Proletaria, la fracción que llamó Comité Central y la fracción que llamó Tendencia ML, MLM, para ser justos. Finalmente, de todas esas fracciones solo logró subsistir la Línea Proletaria, que a su vez no pudo cumplir la misión de restaurar el partido y también fue disuelta. Y de toda la Línea Proletaria, la parte más prometedora de lo que quedó del partido, solo quedó medio organizado lo que se conoció como el Grupo de Manizales. El Grupo de Manizales, en el que viejos obreros, militantes y cuadros del partido ML, que se habían mantenido fieles a la revolución y a los principios del marxismo, leninismo, maoísmo, tuvieron la esperanza de darle continuidad y de ser un eslabón entre la crisis del partido y la conformación de una nueva organización. Algunos de esos camaradas ya murieron y se puede mencionar su nombre. El camarada Omar, muerto recientemente, camarada Luján, indígena, militante y cuadro, Vicente, camarada Vicente, el camarada Vicente podemos decir abiertamente que era el camarada Rafael, el viejo Rafa, Fernando Santa, antiguo dirigente sindical y viejo comunista. Los otros, el grupo no pasaba de 12, los otros que aún están vivos, todos siguen siendo revolucionarios y siguen jugando un papel en la revolución en Colombia, pese a sus muchos años, siguen jugando un papel importante. Fue el Grupo de Manizales, la revista La Clave, la revista Contradicción y la formación de obreros comunistas. Fue un solo proceso que tuvo pues su origen más organizado en el Grupo de Manizales, pero al cual se unieron otros obreros como la Línea Proletaria de Lado y una parte del movimiento campesino de Antioquia, que había estado luchando con las armas en la mano en contra de los terratenientes y la burguesía. Representantes de ellos
que se habían conformado como grupos de obreros comunistas fueron los que llegaron a la fundación de la Asamblea. El cómo entonces de la fundación de la Unión Obrera Comunista era un proceso necesario de continuidad en la sociedad colombiana de la lucha de clases en su forma política, que había pasado por vicisitudes, venía de una crisis y de la derrota del movimiento obrero a nivel mundial y en Colombia, pero que inexorablemente tenía que llegar hasta conformarse en organización. ¿Y el cuándo? Fue precisamente en el momento en que se habían superado los principales elementos de la crisis, al menos en el elemento consciente, es decir, entre los obreros más avanzados. La confusión, la ignorancia, la indefinición que había causado la crisis fueron superados por un grupo de obreros y eso marcó el momento exacto para la conformación de una nueva organización. No fue entonces un capricho o un hagamos cualquier cosa en cualquier momento, sino que tuvo su momento exacto como todos los acontecimientos históricos.